mixtele.tv. Buenas tardes amigos, estamos en nuestro programa Abogados al Día Data Protección y damos la bienvenida a nuestro coconductor Mario Gómez y a nuestro invitado Luis Ortiz. Les damos la cordial bienvenida, bienvenidos a nuestro Muchas gracias, amigo. Me da mucho gusto presentarlos nuevamente a Luis Ortiz, quien es un experto en materia de compliance empresarial. Él es líder de práctica anticorrupción e investigación en González Calvillo y Asociados. Es asesor de la Organización Mundial de Comercio y en la UIF. Sí, es comercio, ¿verdad? Y es asesor de empresas transnacionales en materia de antilavado y anticorrupción y es coordinador del Comité de Anticorrupción en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Bienvenido, Luis, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Un placer volver a estar aquí y con también ustedes. Nuestro coconductor Mario Gómez, que hoy nos va a presentar el tema que vamos a tratar con Luis. Sí, de hecho vamos a hablar sobre las modificaciones que han existido en materia legislativa, sobre la ley de extinción de dominio, pero sobre todo y enfocado en la practicidad. Se pueden dar cuenta que tenemos a uno de los más grandes expertos en el tema de cumplimiento normativo en México, y no de ahorita, sino de hace bastantes años. Entonces, de ahí la importancia de que tomemos este tema desde el aspecto normativo, pero sobre todo de su aplicación, de cómo se va a aplicar el día de hoy. Y bueno, mi estimado, pues bienvenido también, te doy la bienvenida al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Joaquín, gracias por Muchas gracias, Luis. Pues para iniciar nuestro programa me gustaría que nos platicaras, Luis, ¿cómo ves esta reforma en materia de extinción de dominio? ¿Qué pros y qué contras tenemos con ella? Híjole, pues mira, yo creo que ahorita estamos en una etapa legislativa muy compleja. Llegó un gobierno a hacer cambios bastante agresivos. En el fondo, la verdad es que tienen razón en hacerlos. La forma en la que están planteando las normatividades, yo creo que están siendo un poco agresivos y a lo mejor por hacerlo rápido no están escuchando a sus asesores o no están escuchando las voces de los expertos, los colegios de abogados, que pudieran dar alguna nota. Una de ellas es esta nueva ley de extinción de dominio y las legislaciones que seguramente ahorita platicamos en materia de delincuencia organizada y defraudación fiscal. El antecedente de todo esto estriba en un gran tema que a México ha azotado desde hace mucho tiempo, la defraudación fiscal o la simulación fiscal. Parece ser que en la sociedad hemos echado a menos o no le hemos dado importancia al tema de la facturación falsa o el tema del outsourcing ilegal o de la planeación fiscal fraudulenta. Esta no solamente se hace por fiscalistas, ¿no? Incluso habrán escuchado en estas semanas que salió una propuesta, un proyecto para que los fiscalistas revelen o las empresas revelen pues todas las planeaciones agresivas, lo que ellos consideran planeaciones agresivas, que sus fiscalistas les estén haciendo, ¿no? Lo cual pues transgrede temas de secreto profesional y otros temas que si quieren ahorita platicamos, ¿no? Sí, claro. Son temas bastante delicados, pero todos llegan al mismo tiempo al escritorio de los procesalistas, de los penalistas, de los fiscalistas, del gremio jurídico en general y también de los contadores, también les pega mucho este tipo de temas. En la parte de extinción de dominio, tenemos una publicación del día 9 del mes pasado, perdón, de este mes, en el cual pues dicen que la ley de extinción de dominio que teníamos pues ahora sufre algunas modificaciones. Y
y si quieren ahorita podemos ir viendo cada uno de los puntos. Lo importante es que introduce temas nuevos, habla de unos principios de buena fe, pero el tema es que este es el punto delicado, este es el resumen de toda la ley, ¿no? Pueden llegar ahorita por tus bienes, pasan a propiedad del Estado a través de un proceso civil, relativamente, pues será complejo, pero a través de un proceso civil de extinción de dominio, y los bienes pasan a propiedad del gobierno. O si quieren no hablar de propiedad, hablemos de posesión. Y inmediatamente puede disponer de ellos en ciertas características que también podemos platicar de ellas. Una de ellas, pues es que si le sale muy caro al Estado mantenerlo o cuidar ese bien que le han quitado a una persona, por no decir ya confiscado propiamente hablando, puede disponer de él. Y la pregunta es, oye, ¿y el delito y todo el proceso penal que se tiene que llevar para una sentencia ya concluyó? ¿No? La respuesta es no. Aunque no lleguemos hasta el fondo con el tema penal, el proceso de extinción de dominio en la vía civil ante un juez de lo civil puede tomar cauce y pueden quitarte esos bienes. Vaya, un tema muy delicado por el tema de la presunción de inocencia, ¿no? En estos temas, sin haber dictado el juez resolución. ¿Cómo ves, amigo? Pues mi punto de vista más bien es un cuestionamiento para Luis, porque Sí. al no ser experto en la materia, pues sí me surgen muchas dudas. Como Claro. cualquier abogado, pues mi conocimiento básico en la materia es qué pasa con la presunción de inocencia, se viola, no se viola. Hay un mecanismo en este proceso civil para salvaguardarla. Existe la figura, no sé si de restitución o reivindicación de los derechos en caso de que durante el proceso penal se determine que no hay tal responsabilidad. Sí, pues mira, efectivamente se convierte en un tema bastante complejo. La ley trae todo un procedimiento para quitar el bien y para llevarlo. Lo que es bastante delicado es que pues los documentos, o sea, si se acuerdan, pues ya cambiamos el sistema penal, ¿no? El sistema penal ya es totalmente un sistema nuevo donde el juez va, bueno, primero se presentan los papeles, luego el juez va a revisar, va a escuchar a las partes, no hay nada por escrito, ¿no? Y en este caso, las pruebas, los papeles que ponga sobre el escritorio del Ministerio Público, pues harán prueba plena para iniciar el procedimiento. O sea, no hay un juez que haga esa valoración, y eso pues, obviamente nos va a llevar a un tema pues bastante delicado, procesal, que de alguna manera se contrapone contra el nuevo sistema penal. Y digo, no soy penalista, no podré hablar más del tema, no debería de hacerlo por un tema de ética. Sin embargo, esta legislación pues rompe todo el esquema de lo que se ha trabajado ahorita para tener un sistema donde se le va a presentar al juez todas las pruebas. Van a poder traer peritos. No, en este caso no. Las pruebas que presente el Ministerio Público en ese momento van a ser prueba plena, ¿no? Estamos viendo que el Ministerio Público entra dentro de una frontera muy delicada de poder no solamente ser el coadyuvante de la sociedad del individuo, sino también autoridad en cierto caso, porque va a generar en los principios jurídicos una acción que va a tener un procedimiento aparte, ¿no? Pero ya no va a ser reivindicativo, sino ya va a ser una acción a priori, ¿no? Estos temas. Luis, entiendo que esta materia esta reforma en extinción de dominio y este contexto legislativo también impacta en materia fiscal. ¿Nos podrías explicar un poquito qué manera se trata la cuestión fiscal? Se ha hablado mucho de las facturas, de las cosas que se conocen como factureros, etcétera. ¿Cómo podría vincularse esto? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Pues mira, como te comentaba, el tema es bastante añejo, ¿no? Yo me acuerdo que le preguntaba a fiscalistas que ahorita tienen 70, 80 años, y les decía, oye, en el 84, en los 80, cuando se crea el impuesto al agregado, ¿esto no existía? ¿O por qué ahora estamos hablando de por supuesto que existió toda la vida? O sea, antes se conseguían facturas de papel de una organización a otra y se cubrían y hacían que hubiera lo que le llaman simetría, ¿no? Entre el ingreso y la deducción, y más o menos que existiera un balance y que amarraran las cuentas contables. Y me decían, por supuesto que existía, nada más que antes era de papel. Y después pensamos que con la tecnología íbamos a lograr
con las cadenas de cifrado, con los XMLs y todas estas novedades dentro del sistema de facturación, que esto cambiara. La realidad es que no es cierto. Incluso el pasado jefe del SAT y los anteriores han reconocido que incluso con el uso de tecnología se ha logrado fiscalizar mejor, se ha logrado entender quién es quién dentro del juego, pero realmente sigue pasando y sigue pasando mucho. El problema obedece a que pues ya nos dimos cuenta, ahora que necesitamos dinero en este gobierno, que en la defraudación, o sea, lo que se pierde son miles y miles y miles de millones de pesos anuales que no llegan a las arcas del fisco. Y empresas que no tenían por qué deducir algunos gastos los están deduciendo. Entonces, alguna vez se habló de intentar hacer las deducciones, quitar todas las deducciones. Y sí, fueron empezando a desgravar y nos fueron quitando deducciones. Luego los amparos de si las personas físicas con actividad empresarial y las empresas se veían disímbolas, y dijo la Corte, sí, son disímbolos, son diferentes y los puedo tratar diferente, ¿no? Después los fines metafiscales también incluso ya se metieron a la ecuación, y todo para intentar recaudar un poco más. Bueno, ahora ya llegamos a un punto donde el gobierno prometió no crear más impuestos. Se caen los ingresos del petróleo dramáticamente. Vamos a invertir muchísimo dinero en la infraestructura de una refinería, ¿no? Bueno, no, cuestionable o no, ese es otro tema. Pero se va a invertir muchísimo dinero en ese tipo de infraestructura para generar nuestra propia gasolina. El gran problema es, ¿y de dónde vamos a sacar dinero mientras? Entonces, cuando nos damos cuenta que por los esquemas de facturación simulada o esquemas fiscales de simulación, pues deberíamos estar atacando este tema para que no se nos vaya tanto dinero por ahí. Entonces, ahora vienen las medidas desesperadas, ¿no? Acuérdense que la parte de simulación fiscal está dentro del Código Fiscal perfectamente tipificada y es uno de los equiparables a la defraudación fiscal. Se puede sancionar hasta con 14 años de prisión. Entonces, el tema es, ¿por qué no han cambiado las cosas? Pues entonces tenemos un tema donde el Estado de Derecho pues parece ser que nos está afectando un poquito, ¿no? Un punto importante aquí es pues que llegue el gobierno y se da cuenta de estas circunstancias. Bueno, ya se ha dado cuenta desde hace mucho tiempo, el tema es que no están gobernando. Ahora que gobiernan dicen, pues, a un tema tan grave y tan complicado, pues medidas desesperadas. Entonces vamos a elevar el tema de defraudación fiscal al equipo de delincuencia organizada. Vamos a tratarlo como si fuera delincuencia organizada. Y el tema pues, es que esto tiene muchos problemas, incluso de constitucionalidad y de la aplicación pura del derecho, ¿no? Sí, claro. No, estamos viendo un tema en el que, bueno, se está legislando por legislar. Se está más que visto en el transcurso de los años que no se resuelve un problema legislando sobre el mismo de más, ¿no? Entonces, tiene que haber otro tipo de acciones. ¿Estás de acuerdo, mi estimado Joaquín? Sí, y por ejemplo, este tema, en la mañana leía una noticia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ya había interpuesto una acción de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la ley, pero ahora se presenta el problema de si está impugnada esta norma, ¿resulta de aplicación o no resulta? ¿Se suspenderán sus efectos? ¿Qué pasará? Hasta que se resuelva se va a trabajar en el tema. El problema es qué pasa en el Inter, ¿no? Independientemente de que la hayan cuestionado. Yo creo que es muy correcto que alguien salga a la defensa de esto. Esta nota para mí es primicia, me la estás dando, y yo creo que viene muy bien que alguien o alguna parte del Estado realmente se preocupe por esto. En materia fiscal, los derechos humanos ya se han tratado y se han trabajado mucho por muchos años. Incluso el tema de que tengamos una PRODECON, una Procuraduría de Defensa de los Derechos del Contribuyente, ha puesto el nombre de México muy, muy alto y ha logrado que se terminen muchas de las prácticas abusivas o que realmente el gobierno respete los derechos de los contribuyentes. Incluso dirimir una controversia en PRODECON es mucho más sencillo, te da mucho más confianza que ir a los propios tribunales, ¿no? Tribunales. Muy bien, Luis. Y esto en materia de percepción de inversión, en materia de seguridad jurídica para esto, ¿significaría entonces para ti que vivimos una nueva era jurídica en esta materia? Pero perdón que los interrumpa, ya saben, de hacer costumbre tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Amigos, no se vayan, está muy interesante la plática. En un momento regresamos. Muchas gracias.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Muy bien, amigos, estamos de regreso con nuestro invitado, Luis Ortiz, y estábamos platicando sobre esta materia, en materia de extinción de dominio y su impacto en materia fiscal, lo que se conoce como los delitos en materia fiscal. Y yo le preguntaba, antes de ir al corte, sobre el impacto que está teniendo en esta materia en inversionistas, su percepción, qué están haciendo, si esto significa vivir una nueva era jurídica en este sentido, en esta materia, y pues me gustaría que Luis nos platicara un poco cómo ve esta dinámica. Con mucho gusto, Joaquín. Gracias. Pues mira, sin ser economista, Sí. o sin estar revisando cuánto ha entrado de capital o no, cuánto se ha ido, lo que te puedo decir es que hay una nube de gris que no nos deja tomar decisiones correctamente. Dentro del seno de las empresas, tú sabes que lo mío es compliance, Sí. el cumplimiento anticorrupción, antilavado, algunos temas fiscales delicados, sensibles para las empresas. Y lo que nos hemos dado cuenta ahorita es que sí, muchas empresas, a reserva de que siguen trayendo su dinero y siguen invirtiendo, dicen que río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Algunos siguen trayendo su dinero y otros que llegan con clientes que no tenemos conocimiento, asiáticos que están llegando acá. Te puedo dar dos comentarios. Uno, después de lo que pasó en Dos Bocas, la forma en que se empezaron a descalificar, la forma en que se hicieron las adjudicaciones, algunas de las empresas se quedaron fuera. Unas dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a eso, ya está demasiado turbio.
Otros dijeron, pues yo tenía un poco de esperanza de entrar a lo del aeropuerto, ¿qué me garantiza que sí me pueda meter en nosotros? Entonces ahí el gobierno pues mandó un par de señales que no fueron las más correctas. Sí dijeron que adiós a la corrupción, sí dijeron que se terminaban los esquemas fraudulentos, que adiós a la delincuencia, que ya se iban a portar bien, lo cual me queda claro cómo fue el mensaje. Lo que generó fue una ola de incertidumbre, punto y aparte. Si al día siguiente o a las 3 semanas de eso tú les dices, oye, hay un dictamen que se está trabajando en el Senado para modificar la extinción de dominio, y sin que se termine el proceso penal por el cual se te pudiera acusar de alguno de los delitos que prevé la ley, te van a quitar tus bienes. Entonces, pues eso obviamente genera una disyuntiva al seno de la toma de decisiones para decir, oye, a ver, sí vamos, pero vamos mucho más blindados en los proyectos de compliance y vamos a cuidarnos lo más que se pueda. Hay empresas que dicen, bueno, pues que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué no vamos y vamos a México y seguimos como siempre hemos trabajado con nuestro socio comercial? Hagamos negocio, demos empleo como siempre lo hemos hecho. Y en eso les dicen, oye, fíjate que el tema de defraudación fiscal también se está complicando un poco y lo van a subir la ley de delincuencia organizada. Sí. Es decir, una empresa constituida lícitamente, con fines positivos, propositivos, de crear empleo, de generar ganancia, generar riqueza. O sea, tú no pones una empresa para perder, ni constituyes una empresa ilegalmente. Ya que está constituida, si empieza a trabajar de forma ilegal, bueno, ese es otro tema. Pero entonces quiere decir que por el simple hecho de serlo, la estás subiendo a la delincuencia organizada cuando tiene un tema fiscal. Acuérdate que el tema de defraudación fiscal o sus equiparables no necesariamente es que tú tengas la intención de hacerlo, sino que pudo haber un error administrativo, claro, fiscal, técnico dentro de la empresa. O sea, ¿cuántas diferencias no tenemos con el SAT todos los días? Que si las retenciones no fueron tomadas a tiempo, que si los dividendos tenían carácter de pagos definitivos o no, los pagos o los préstamos al extranjero eran un dividendo o no, recaracterizar una compraventa a plazos con un arrendamiento o viceversa, ¿no? Según lo que le convenza más en ese momento al cliente. Entonces, siempre estamos discutiendo que si esto es deducible o no, y a veces la respuesta está en la ley, y la revisión fiscal es demasiado agresiva. Ahora, si ya teniendo esos problemas complejos de interpretación de una norma tan compleja como la fiscal, con todas las disposiciones que están afuera, con todas las misceláneas que sacan todos los años, con todos los criterios de la Corte que podamos estar de acuerdo o no, ya son criterios definitivos, y otros que son muy beneficiosos para las corporaciones para que les permitan invertir, con este caldo complicado, panorama gris que se ve, si yo les aviso ahorita a los clientes que además por un tema de defraudación fiscal nos podemos ubicar en delincuencia organizada, me dicen, necesito que nos aclares primero esa parte y luego seguiremos invirtiendo. Entonces yo creo que con controles, con sistemas internos, con procesos dentro de la empresa, no tendría por qué pasar a un tema de esta naturaleza. Sin embargo, en un país donde el Estado de Derecho pues es cuestionable, donde se están tomando decisiones de una manera centralizada y muy agresiva, tener estas legislaciones en manos de una sola autoridad y que por ministerio de la presentación de documentos te puedan someter a un régimen de esa naturaleza, te puede meter en un lío bastante complejo. Y esta solamente es la parte de extinción de dominio. Y cuando hacemos el de defraudación fiscal, lo subimos al club de delincuencia organizada y nos olvidamos del origen, que es el pago de los impuestos, de los ingresos de la empresa, su declaración, y desde el punto de vista de la voluntad de querer hacerlo, más la teoría del sistema impositivo, pues yo creo que ahí tenemos ya mucho que pensar de si realmente no le estamos dando demasiado poder a una autoridad, si no le estamos dando todas las herramientas para que desplace a un contendiente político, para que quite a una empresa con un lapizazo de un concurso público, ¿no? De poder entrar a una licitación abierta, ¿no? Digo que ahorita no están de moda, ahorita las adjudicaciones son los que están de moda, ¿no? Hay un punto sumamente, bueno, que es sumamente preocupante en este aspecto, porque no solamente estamos dando algo por tal, sino, bueno, una parte del gobierno, que es la autoridad fiscal, tiene tal poder que por un tema de incumplimiento, como bien menciona, se nos pasó, no llegó, no lo podemos amarrar en determinado punto,
la autoridad con la mano en la cintura puede determinar extinción de dominio por temas que serían netamente fiscales y que todavía no están definidos si es un delito o no. Es algo sumamente grave. No, incluso que, o sea, ¿cuántas veces no ha pasado que en un camión de alguna refresquera pues no salga, pues que movieron metanfetamina de un lado para otro? Y eso es un tema donde la refresquera pues no tiene ganas de que le pasen esas cosas. Claro. Sí. Pone los controles, a veces estos se violentan, que hay que hacer fortalecerlos, pero no puedes ir más allá para decir, oye, si llegamos ya a un nivel de esta naturaleza, tienes un tema de recurso de procedencia ilícita, tienes un tema de narcotráfico y te llamas empresa que hace papitas o refrescos, ¿no? Entonces, ese tipo de temas son de altísimo riesgo para la empresa ahorita, y lo que hacen, en vez de darle seguridad jurídica a su inversión, a su trabajo, al patrimonio y a la fuente de trabajo de la gente, está generando la señal equivocada, ¿no? Claro. Dicen que es un sistema transitorio, pero el simple hecho de que esté ahorita haciendo que ya haya recortes masivos dentro de las empresas y oportunidades de salirte anticipadamente de tu trabajo, ¿no? Entonces, son conceptos bastante finos y delicados. Sí, yo estoy a favor de que todos estamos a favor de que todos paguemos impuestos. Claro. Es justo y es lo que se tiene que hacer. Lo que no se vale es que intentes tapar todo un problema que viene de décadas, que incluso se dice que algunas autoridades han apadrinado este tipo de circunstancias de los EFOS y los EDOS y las empresas, y aún así teniendo los catálogos y la lista del 69 del Código Fiscal que se publica en el Diario Oficial, donde incluso a la empresa le dan oportunidad de que se autocorrija, y no hemos logrado terminar realmente con el problema de fondo. No se vale que ante este problema quieras llegar, ya tomé cargo al gobierno, y de un plumazo quitar el problema, atacando a los asesores fiscales, que es atacar al gremio, Sí, atacar el ejercicio libre de la profesión de los abogados y los contadores. Además, tener estos artículos sobre la extinción de dominio, y 2, subir al nivel de defraudación, de delincuencia organizada, cosas que no son delincuencia organizada, porque no son 2 o 3 personas que intentaron y que hicieron todo para crear un elemento para después delinquir, ¿no? Estamos ante un principio de derecho. Estaríamos, el responsable le tendría toda la carga cuando a lo mejor fue parte del encargado. Ponías muy bien, por ejemplo, el tema de que se transportan a lo mejor por crimen organizado, anfetaminas en un camión de refrescos, etcétera. Se puede llegar a dar mucho. Sin embargo, se quita la responsabilidad total del encargado y se le va a pasar al responsable, que en este caso sería la empresa moral, ¿no? Entonces, ¿y cómo va a ser delincuencia organizada sin ningún punto? Digo, hay cosas que no terminan de cuadrar, ¿no? de cuadrar, En este ánimo legislativo de querer sancionar. Lo que me llama la atención que nos nombrabas unos EDOS y unos EFOS. Si nos puedes explicar para quienes no somos expertos en qué consiste. El EFO es la empresa que solamente se dedica a hacer facturas, ¿no? O sea, que formalmente es la empresa que factura operaciones simuladas, el EFO. Y el EDO es la empresa que deduce operaciones simuladas. Son los EDOS y los EFOS, así se les pusieron estos, parece que estamos hablando de gnomos. Algo. The Lord of the Rings. The Lord of the Rings, exactamente. Bueno, estos EFOS y estos EDOS ya tienen una especie de foco encima, ¿no? Es el artículo 69 del Código Fiscal que te dice, si te llega un requerimiento y te dice, oye, fíjate que estas facturas que recibiste y con las que procediste a la deducción, no cumplen o cumplen con los requisitos, pero fíjate que sospechamos porque el objeto no está bien definido. Fíjate que tenemos elementos para presumir que estos no hubo materialidad, es decir, no hubo un entregable, no hubo algo que realmente valorara y se ajustara al concepto y al precio de esa factura. O fíjate que la persona que te dio esa factura ya está listada como una empresa que le llamamos EFO. Y fue alguien que se dedica a expedir facturas solamente para obtener beneficios de manera ilegal a los otros, y es un esquema de planeación totalmente ilegal. Entonces lo estoy poniendo muy resumido para aquellos que no sean abogados, que yo sé que tienes muchas personas que no son abogados y que siguen tu programa por data. Y contadores también hay mucho, ¿no? Eso sí le saben perfecto al tema de los EDOS. Ellos lo saben muy bien y lo saben detectar muy bien, que es lo mejor en sus auditorías forenses. Bueno, resulta que pues ya está la lista, ¿no? Te llega ese artículo y esa invitación o te llega una liquidación. Lo que procede normalmente es que tienes 30 días para autocorregirte. En caso de que no, entonces tú que estuviste deduciendo esas facturas te vas a convertir en un EDO y vas a ser publicado como tal.
Y el EFO fue la empresa que se dedicó a hacer las facturas y va a salir publicado como tal. El Código Fiscal te prevé un mecanismo para que no te metas en tanto problema y eliminemos el riesgo de esa parte, lo cual se queda dentro del campo del derecho administrativo. Eso no implica que la Fiscalía o que la Procuraduría Fiscal dijeran, oye, aquí hay un delito, aquí hay un tema de lavado de dinero por las facturas, porque el uso de los recursos que se utilizaron para esta transacción son ilegales, del que los pagó. Pero ahí no termina el problema. Y el gran tema es, que no es que sea CEDO o que sea CEFO, es que el dinero se pasó a una cuenta bancaria de un supuesto EDO, ¿no? La empresa, de EFO, de una empresa que emite facturas nada más por emitirlas. Y esa empresa, la pregunta es, ¿qué hizo con ese dinero? ¿Dónde está la investigación de esa segunda parte? ¿Dónde está la investigación de todas las autoridades que tienen que ver con el tema de prevención del lavado de dinero en el país? La respuesta es sí las hay. La Unidad de Inteligencia Financiera está trabajando muy fuerte, está trabajando muy bien, pero ahorita tiene casos muy grandes. Están trabajando muy agresivo y nos gustaría ver cómo la UIF tuviera algo que ver dentro del mundo de la corrupción, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Para qué? Para que tenga visibilidad total y pueda trabajar mucho más eficientemente. Eso requiere obviamente una modificación del Sistema Nacional Anticorrupción y otros elementos que yo creo que serían muy positivos, sin que tenga un voto a lo mejor, pero que pueda trabajar como el convenio que acaban de firmar con el IMSS, ¿no? Sí. Intercambio de información, a lo mejor revisión, como lo hizo el IMSS y el SAT alguna vez, las revisiones tripartitas del IMSS, el SAT y el Infonavit, para poder atacar los temas de fondo. El problema es que todo eso cuesta mucho dinero al país y es un procedimiento muy lento. Si vamos y cerramos la cuenta, perfecto, ya logramos parar a un EFO, pero hay miles. Esto ya se propagó por toda la República, despachos, de donde surgen despachos y chiquitos, y a nuestros clientes los visitan para ofrecerles cosas, ¿no? Sí. El problema es, no hemos levantado la voz lo suficiente del sector privado para denunciarlo, y cuando nuestro competidor lo está haciendo tampoco. ¿A qué le tenemos miedo? Ahora, levantar la voz en este país tampoco es tan sencillo. Entonces, obliga a que los estados, a que el gobierno saque este tipo de legislaciones que son extremadamente agresivas, ¿no? Que violan principios de presunción de inocencia, que rompen con lo que buscaba el nuevo sistema penal, y una prueba plena ahorita, una prueba simple que presenta el Ministerio Público es un indicio suficiente para que se inicie con la extinción de dominio. Entiendo el tema del huichicoleo, entiendo el tema del robo de hidrocarburos, eso es mucho más sensato y más palpable. Pero hay otros temas como el de la defraudación fiscal que inicia dentro de la sede administrativa cuando no tiene una sentencia definitiva y no puedes llevarlo a darle sus últimas consecuencias criminales o de extinción de dominio, ¿no? No, pues es un tema, wow. Mira, comentabas lo de trabajar en conjunto, como en algún momento hicieron el SAT, el IMSS y el Infonavit, ¿no? Que es muy buen punto, no sé por qué ya no lo llegaron a... Vamos a un corte, ahora me tocó, amigos. Vamos a un corte, regresamos en un momento a su programa, vamos al día de Data Protección, no se vayan. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste, oh
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias amigos, nuevamente regresamos con nuestro invitado Luis Ortiz en esta materia tan importante, anticorrupción, antilavado, ley de extinción de dominio, la nueva situación fiscal, penal, podemos llamarle, con estas modificaciones que ha sufrido nuestro orden jurídico. Y ya nos platicaba Luis sobre lo delicado que era los CEFOS y los EDOS en materia de facturación y de simulación de facturación. Sin embargo, comentando en el corte, nos comentaba Luis que pues en cierta medida estas conductas, al haber un vacío legal, pues incluso se vendían a las empresas como una estrategia fiscal que no era ilegal. Pero ya con la entrada en vigor de esta nueva normativa, pues se dan condiciones diferentes. Y lo bueno o lo que podríamos preguntarle a Luis, ahora aprovechando que está aquí con nosotros, que nos pudiera explicar cómo en esta materia podría actuar una empresa, supongamos que por algún error o por un asesoramiento inadecuado que pudo haber sufrido en su momento, pudiera reaccionar frente a esto. Pues mira, comentas un punto muy interesante, me recordaste esas juntas iniciales, te estoy hablando de hace más de 10 años, en las cuales el cliente nos decía, oye, acompáñame a la junta porque me están ofreciendo una estrategia fiscal padrísima. Yo la veo muy bien, nada más que es un poco agresiva, quiero que la califiques y me digas si le puedo entrar o no. Y nosotros decíamos, pues a ver, contador, abogado, cuéntenos de qué se trata su estrategia que le está ofreciendo a nuestro cliente, un cliente con el que llevamos muchos años de excelente relación y muy buena confianza. Y lo que nos decía en ese momento es, mira, se trata de que me pases tu nómina completa, yo hago sustitución patronal y del millón de pesos que estabas pagando, pues ahora te vas a ahorrar 300,000 pesos. Yo le decía, oye, por definición eso no me checa, ¿no? Entonces ese es el tema de outsourcing ilegal y a través de muchos microesquemas, una vez que todos los empleados pasaban para este lado, hacían magia, ¿no? Contrataban seguros por un lado, les bajaban las cantidades, les pagaban dinero por fuera. El problema es que parte de las cuotas del IMSS, la que le corresponde al trabajador, acuérdense que el trabajador es un contribuyente y el patrón lo que hace es retenerle. Entonces le están auxiliando al trabajador a que sea defraudador también. Entonces una parte se la quedaba a la empresa, la otra parte, de lo que tenía que pagar la empresa y de lo que tenía que pagar el trabajador, se bajaban las cantidades. ¿Por qué? Porque los bajaban a lo mejor de contador a auxiliar contable, de auxiliar contable a afanador. Entonces iban bajando las categorías. Y como hay muchas tipologías allá afuera que hemos ido estudiando progresivamente conforme vamos viendo ya el problema. Ahora que el cliente nos dice, oye, tengo al SAT aquí, tengo al IMSS acá y ya mis amigos que me vendían facturas o que me hacían el outsourcing desaparecieron. La empresa con la que contratamos ya ni siquiera existe. No encontramos el domicilio auxilio. Entonces, pues a revertir el efecto ya vas entendiendo qué fue lo que hicieron.
Pues resulta que a los empleados les pagaban en efectivo, les pagaban a través de tarjetas de prepago bancarias, ¿no? Ya luego los bancos pusieron controles bastante agresivos y ahora tienes que identificarte con el IFE y otros controles un poco más fuertes del nivel corporativo. Eso es en el outsourcing y ese era como uno de los grandes esquemas. Y el otro era de la facturación falsa. Entonces ahorita tú llegas de Asia, de Europa, de Estados Unidos con capitales extranjeros, compras una empresa y a la hora que haces una auditoría forense o ves el devenir de la empresa ya que tienes el control, te das cuenta que hay esquemas de facturación falsa que los utilizaban para sobornar. La pregunta es, ¿la facturación, el efecto de facturar automáticamente significaba cohecho? No, significaba simulación fiscal en una operación donde no había materialidad, como bien lo dice el SAT, y tiene toda la razón de estarlos persiguiendo en ese sentido, pero el problema es de dónde viene el otro dinero que se le daba a la empresa, en efectivo, a través de, otros decían que era a través de sindicatos, habría que ver qué sindicatos se prestaron para eso, y si se pueden revisar o no se pueden revisar conforme a las nuevas reglas, si el gobierno está de su lado o no, los va a proteger o va a abrir las cuentas, y la otra es checar pues las cuentas de las personas con las que se hizo el negocio. El problema es cuando llegas a tocar la puerta, pues ya no están, se convierten en EFOS, salen publicados y dejan a la empresa con un broncón que ahora tiene que revertir el efecto y pagar el impuesto sobre la renta de todo lo que dedujo. Pregunta, ¿qué tal que estamos hablando de cantidades multimillonarias? ¿Qué tal que estamos hablando del último año de prescripción fiscal? ¿Te la rifas? ¿Juegas? ¿No lo haces? ¿Sí lo haces? Y entonces ahí vienen los problemas de las grandes discusiones al seno de la área de finanzas, con los accionistas, con los de compliance, con los más puristas que dicen, sí, tienes que revertir el efecto y hacerlo ahorita. Escopeta, tenemos ahí un tema de cultura empresarial en el cual desgraciadamente en México los sindicatos, bueno, tú conoces mucho más que eso a nivel empresarial, a mí me tocó verlo mucho en la Cámara de Comercio, obligan a las empresas a contratar sus propios proveedores y son de facturación. Y aunque la empresa no tenga una certeza plenamente jurídica de dónde vienen, de cómo se maneja el dinero, etcétera, tienen que contratarlos por estar simplemente dentro del contrato de trabajo con el sindicato. Ahorita con las modificaciones que se han dado en la reforma laboral, aparentemente vamos a tener oportunidad, los empresarios van a tener oportunidad de elegir qué tipo de sindicato los trabajadores, más no modificaron de fondo el secreto que hay detrás de los proveedores de los sindicatos y cómo se transparenta esta información. ¿Tendrá alguna responsabilidad, en teoría, alguno de estos proveedores, ya no vamos a ponerlo como sindicato, alguno de estos proveedores en conjunto con la empresa de manera prioritaria o será la empresa como tal que haya adquirido las facturas? Pues mira, la empresa por haber adquirido facturas a sabiendas de que no eran perfectamente ordinarias, legales o que no les iban a prestar ningún servicio, por supuesto que tiene responsabilidad. Ahora, el tema de la autoridad y donde muchas de las empresas se acomodaron un poco es ¿y cómo van a saber? Si tengo miles de facturas o tengo miles de subempresas o subsidiaria de la subsidiaria, y la verdad es que no es relevante. Y efectivamente podría ser no relevante. Primer punto. Segundo punto, a la empresa a la que le pagaste, el que le mandaste el dinero, que le mandaste el recurso, como dicen ellos, ¿cómo sabías quién era? ¿Por conducto de quién llegó? Entonces yo creo que ahí las autoridades tienen un canal para decirle a la empresa, mira, tienes un tema de lavado de dinero, próximo a extinción de dominio. Acuérdate que en la ley de extinción de dominio, los bienes, que creo que es el fondo del programa el día de hoy, ¿no? Conforme a estos bienes que obtuviste, que son ganancias de procedencia ilícita, pues procedo a quitarte la empresa, porque no solamente fue a comprar los camiones en crédito, no, es para utilizar y echar a andar y pagar tu nómina y tu empresa. Entonces, ahora estás haciendo uso de recursos de procedencia ilícita. Ahora, ¿de dónde vienen esos recursos? Pues me los mandaron supuestamente las personas que me prestaron el servicio de la facturación. Y la pregunta es, si tú les pasaste dinero, pues ni modo que ellos te devolvieron a través de una cuenta. Te lo devolvieron a través de otro canal. ¿Cuál es ese canal? ¿La tarjeta de prepago? ¿Seguros para los empleados? ¿Inversiones en el extranjero disfrazadas de seguros de vida? ¿Algún sindicato? ¿Algún proveedor? Entonces, por supuesto que hay responsabilidad. Y hay responsabilidad de las personas que operaron eso, son los autores intelectuales de la operación. Y el tema es, ellos, ¿por qué no los han visto, no los han identificado, no saben quiénes son? Y los operativos que hemos visto hasta ahorita de gente que sí, donde salió su nombre y apellido, pues hasta donde yo sé, no están detenidos.
o no están, no se les ejerció el imperio. Vamos a ver con este gobierno si es un tema gubernamental o es un tema transaccional que no se va a eliminar. Nosotros, el que paga impuestos, la empresa que paga impuestos, le apuesta a que se nivele la cancha. Porque sus competidores, si actuaron en esto, tuvieron un beneficio fiscal y crecieron diferente y pueden ofrecer sus productos de otra manera diferente. O si nada más era enriquecer a los socios o los directivos, o el contador de hasta abajo de la empresa, el administrador chiquitito que nadie ve, y ese estuvo haciendo muchos ejercicios de facturación falsa, ¿no? Entonces, si no necesitas el dinero para sobornar, la pregunta es ¿para qué necesitabas ese dinero? ¿Para pagar la nómina? ¿O necesitabas ese dinero para trabajar de una forma? Claro, el tema de responsabilidad es de todos, de la empresa que lo hizo, desde luego, de aquella que lo prestó, ¿no? Que prestó el servicio. Entonces es una vinculación enorme para un Oye, tipo este de tema operación. pudiera durar, que te gusta, 10 programas, ¿no? Tiene tantos alcances, tiene tantas aristas. Y bueno, ya nosotros ya adquirimos, un ejemplo, la empresa ya detectamos que adquirimos factura a, pues no puedo decir apócrifa, sino que no está Bajo el muy esquema bien anterior. soportada. Porque también recordemos que hay empresas serias, establecidas, que se llegan a prestar también a esto, no necesariamente las empresas que se dedican completamente, ¿no? De repente te vende una factura, te vende 2 facturas. O algún dependiente de la empresa que lo haga, ¿no? Por mutuo propio, Sí, ni siquiera. también, sin ni siquiera un tercero. ¿Qué puede la empresa, tú como experto en estos temas de cumplimiento, mi estimado Luis, me atrevería a decir, si no el mejor de los mejores que existen en el país, ¿qué pudieras tú recomendar? ¿O qué es lo recomendable en este caso que se llega a detectar en una empresa que no sabía el dueño o el director de la empresa transnacional o llegó en México y encuentra facturas falsas? ¿Qué es lo que procede? Mira, es muy fácil que una empresa que ahorita invierte que adquiere la totalidad de una empresa, los fondos extranjeros, los fondos soberanos de países de Asia que están dispuestos a invertir en fondos a su vez para que estos vengan a México y compren empresas o compren sus rendimientos, ¿no? Pues sí, en cualquier momento se pueden encontrar con esquemas pues que a lo mejor no necesariamente son ilegales de saque, pero que sí entrañan que no hay materialidad en el tema de las facturas. Y dos, la pregunta es, ¿por qué hicieron eso en la empresa y para qué? O sea, ¿qué era lo que estaban buscando con eso? ¿Por qué no contrataron a un buen prestador de servicios digitales, a un buen prestador de servicios de marketing? ¿Y por qué contrataron a empresas que no iban a proveer o que no estaban proveyendo los insumos, los bienes o los servicios que estaban supuestamente amparados por esa factura? Bueno, ya te encuentras ahí, tienes 2 opciones. La primera, que es la más sana, es revertir el efecto y decir, me deshago de estas deducciones, presento una declaración complementaria. Pero a veces las cantidades pues, pueden ser exorbitantes. Estratosféricos. Entonces, revertir ese efecto implica presentar una declaración complementaria y pagar el impuesto. Habrá que revisar el efecto de cuánto da, pero lo mejor es autocorregirte. La segunda es, si te llega esta famosa hoja azul o una atenta invitación del SAT para presentarte y decirle qué fue lo que pasó ahí y que expliques en la primera visita o intentes explicar qué fue lo que pasó, si no cuentas con los materiales y la comprobación, revierte el efecto lo más rápido posible, porque al final de cuentas todo eso apenas es una invitación. Pero si ejercen las facultades de comprobación, eso ya no es una invitación. Ya no puede ser de manera espontánea y por lo tanto pierdes todos los beneficios de la espontaneidad de la que habla el Código Fiscal. Y ahí sí, pues todas las consecuencias de derecho. Normalmente, en estas auditorías se queda en un tema administrativo y no pasa al penal, a menos de que se detecte que la empresa que estuvo mandando estas facturas les regresó dinero a través de tarjetas de prepago, esquemas ilegales que pudieran entrañar el tema del uso de recursos de procedencia ilícita. Porque ahí sí la pregunta es, cuando me dice un cliente, oye, ¿puedo hacer una facturación falsa? Le digo, pues de entrada no, es un delito. Pero si piensas en hacer algo de esta locura contra mi consejo, la pregunta es, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿Y por qué medio te lo van a otorgar? ¿Y quién te lo está dando? Piensan que estás contribuyendo probablemente al trata de personas, a la trata. Estás contribuyendo al tema de drogas, estás contribuyendo al tráfico de órganos, al secuestro. O sea, son temas bastante delicados que pudieran ser el dinero que le está llegando a las empresas. Entonces, ahí tienes que autocorregirte y cooperar con las autoridades lo más que puedas, ¿no? Yo sé que es muy difícil decir, me voy a autocorregir de que hice un esquema. No, déjalo en la parte administrativa, habla con la autoridad y corrígete.
pero lo más importante es corregirse y revertir el efecto, si no, entonces ahora tú vas a ser declarada como una impuesta que deduce, ¿no? Un famoso EDO. Claro. Bueno, amigos, ya vieron tan interesante programa que estamos teniendo el día de hoy. No se vayan, regresamos en un minuto. Muchas gracias. Creo que es el ya final. es el corte final. Sí. No, hombre, se nos pasó volando. Cada Sí. vez que viene Luis tiene ese efecto, oye, que no se vale, Luis. Pero bueno. Muy bien, pues, Luis, ¿algo que quieras agregar que no te hayamos preguntado? Solamente que agreguen a sus programas de cumplimiento de compliance, que las empresas agreguen, por más pequeña que sea la empresa, que agreguen un código de ética, un código anticorrupción y que metan estas provisiones de antiabuso fiscal, ¿no? Perfecto. Bueno, pues amigos, agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros. El programa está disponible en el canal de YouTube de astl.tv. Agradecer a nuestro invitado. Siempre nos ilustra mucho en estos temas de anticorrupción, antilavado, en fin. Agradecemos, Luis, tu presencia. Gracias. Un Esperemos placer, pronto un honor. nuevamente No, estés Joaquín, con nosotros. muchas Mario, gracias. Sí, muchas gracias, amigos. muchas Y gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestro invitado de lujo, no se pueden perder el programa. Hasta luego. Hasta pronto, amigos. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.